I think the first time we broke up, he very wisely was concerned about his health. And he said, we should take a month off and just go to Hawaii. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto trabajo y esfuerzo se necesitan para alcanzar tus metas? A sus 77 años, Don Felder, antiguo guitarrista de los Eagles, ha roto por fin su silencio sobre su antiguo compañero de banda Joe Walsh. Felder ha hablado sobre las dificultades de Walsh con los estimulantes, la pérdida, su época en la banda y su relación cuando estaban en los Eagles. ¿Qué ocurre entre bastidores? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles. El viaje musical de Walsh y sus influencias en Eagle. Las distintas maneras de tocar la guitarra de Walsh y Felder contribuyeron a crear el sonido característico de los Eagles. El enfoque directo que Felder adoptaba a menudo funcionaba bien en conjunción con el estilo más desenfadado de Walsh. Por otro lado, la salida de Felder de la banda contribuyó a las desavenencias que existían entre ellos entre bastidores. Era bien sabido que Joe Walsh tenía un comportamiento salvaje y disfrutaba yendo a fiestas. Dicho esto, poseía un comportamiento considerablemente más despreocupado que Felder. Su historia, que incluía dificultades con la adicción, le confería un carácter desafiante e imprevisible, que en ocasiones alteraba su estilo de tocar. Aparte de eso, su enfoque de la música era capaz de enfatizar los solos de guitarra blues y por encima de las líneas de guitarra más organizadas que Felder creaba con frecuencia. Este era un aspecto significativo de su estilo musical. Felder, que era más comedido, estaba empeñado en generar discos pulidos y profesionales, y el deseo de Walsh de hacer sus propias cosas a menudo causaba conflictos entre ambos. Esto fue especialmente cierto durante los periodos en los que todo el mundo estaba más pendiente de Walsh que de Felder. Felder, en contraste con Walsh, era percibido como una persona con un mayor nivel de disciplina, y su carácter tranquilo e introvertido hacía que a veces pareciera estar reñido con los demás miembros de la banda. En las décadas de 1970 y 1980, cuando los problemas y la conducta de Walsh afectaban ocasionalmente al trabajo de la banda, Felder declaró que a menudo se sentía decepcionado por lo que creía que era falta de dedicación de Walsh a la banda. Esto fue especialmente cierto durante los primeros años de existencia de la banda. Joseph Fadlor Walsh nació el 20 de noviembre de 1947. Su cumpleaños es el 20 de noviembre. A pesar de ser más conocido por su trabajo como miembro de la banda de rock Eagles, es famoso como guitarrista, vocalista y compositor estadounidense. La primera tragedia que Walsh vivió en su vida ocurrió cuando era un niño. Su padre, Robert Newton Fadlor, que era piloto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, falleció en un accidente aéreo en Okinawa el 22 de julio de 1949. Walsh era entonces un niño pequeño. A los 5 años, Walsh fue adoptado por su padrastro y recibió el apellido de este. Es importante señalar que Walsh conservó Fiedler como segundo apellido. A mediados de la década de 1950, era práctica habitual que los niños asumieran el nombre de su padrastro para fines como la seguridad social, la matrícula escolar y los historiales médicos. Cuando Walsh tenía 10 años, pudo comprarse su primera guitarra. Tras aprender la canción Motown Run de los Ventures, decidió que quería dedicarse a la guitarra. Durante ese periodo, el éxito de los Beatles fue uno de los efectos más significativos en él. Al principio de su carrera como músico de rock, sustituyó a Bruce Hoffman como bajista en los Nomads, un grupo que tuvo bastante éxito en Madison, Nueva Jersey. Walsh fue testigo de lo ocurrido en el estado de Kent en 1970. El suceso le impactó profundamente y, como consecuencia, decidió abandonar la universidad después de solo un semestre para centrarse por completo en sus habilidades musicales. Las contribuciones de Joe Walsh a la música han sido elogiadas por luminarias del rock como Jimmy Page, Eric Clapton y Pete Townshend, entre muchos otros. Esto se debe al hecho de que fue capaz de crear un efecto significativo en el negocio de la música, como lo demuestra el hecho de que tiene 12 álbumes de estudio en solitario, 6 álbumes recopilatorios y 2 álbumes en directo a su nombre. Aparte de eso, su carrera abarca 5 décadas e incluye trabajos como solista, así como puestos en varias bandas, como James Gang y Herbs de Nueva Zelanda, entre otras. Además de su éxito como solista y como músico de sesión, fue miembro de la increíble banda conocida como The Best. Cuando el año 2011 llegó a su fin, se había upado al primer puesto. Ocupa el puesto 54 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. A mediados de la década de 1960, poco después de graduarse en la Universidad Estatal de Kent, Walsh comenzó su carrera tocando con varias bandas locales de Ohio.
Fue con la James Gang con la que alcanzó renombre nacional, y fue a través de sus canciones como pudo demostrar sus habilidades. En 1972, inmediatamente después de su salida de la James Gang, Walsh se unió a Joe Vitale y Kenny Passorelli para formar la banda Barnstorm. Walsh Solo Projects fue el nombre dado a la producción de la banda, a pesar de que habían creado 3 álbumes. So What, el último álbum publicado por Barnstorm, se publicó en 1974, y contó con importantes contribuciones de la mayoría de los miembros de la banda Eagles. Cuando el año 1975 llegaba a su fin, Walsh se había unido a los Eagles como guitarrista y teclista, sustituyendo al miembro fundador Bernie Leadon. Esto fue gracias a la recomendación del productor Bill Semchek. Hotel California era el nombre de su primer disco publicado con la banda. Durante el año 1998, una votación de los lectores realizada por la revista Guitarist determinó que los solos interpretados por Joe Walsh y Don Felder en Hotel California eran los mejores solos de guitarra que se habían creado nunca. Además, Guitar World situó en su día a Joe Walsh en el 8º puesto de su lista de los 100 mejores solos de guitarra con su clasificación. Walsh ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales en 2001. Ambos honores le fueron concedidos cuando era miembro de los Eagles. Desde el principio de su carrera, los Eagles han sido considerados uno de los grupos más influyentes de la década de 1970 y, a día de hoy, siguen figurando entre las bandas estadounidenses con más éxito de ventas de discos. En 1975, cuando se pidió a Walsh que se uniera a los Eagles en sustitución del miembro fundador Bernie Leadon, los miembros de la banda se mostraron al principio recelosos sobre la capacidad de Walsh para encajar en el grupo. Esto se debía a que se creía que Walsh era demasiado salvaje para los Eagles, especialmente para Don Henley. Había transcurrido 1 año y medio cuando por fin se publicó el esperado álbum. La banda había quedado exhausta por el proceso de grabación del álbum, que, además de los viajes, había requerido una importante cantidad de tiempo. En mayo de 1997, el segundo sencillo del álbum alcanzó la cima de las listas de éxitos y se convirtió en una de las canciones más reconocidas de los Eagles. El álbum fue notable por varias razones, una de las cuales fue que contó con Henley como voz principal, y Felder y Walsh hicieron un dúo de guitarras en el disco. Un riff escrito por Walsh sirvió de inspiración para la canción de hard rock Laugh in the Fast Lane, que se publicó al mismo tiempo. En las listas de éxitos, alcanzó el número 11, y fue esencial para establecer el lugar de Walsh dentro de la banda. Durante el año 1977, todos los demás miembros de la banda, a excepción de Don Felder, contribuyeron con trabajo instrumental y coros en el álbum Little Criminals de Randy Newman. Esto incluyó la canción Short People, en la que Frey y Smith hacen coros. Los Eagles se disolvieron en julio de 1980. Walsh siguió grabando discos en solitario durante toda la década. Sin embargo, por la razón que fuera, las ventas no alcanzaron el mismo nivel que en su carrera anterior. La vida personal de Walsh también ha estado llena de tragedias y desafíos emocionales a lo largo de su vida. Se ha casado 5 veces, primero, con Margie Walsh en los años 60, luego, con Stephanie Rhodes en los 70, después, con Juanita Boyer en los 80, y por último, con Denise Driscoll entre 1999 y 2006. Por último, Walsh se casó con Marjorie Buck, hermana de Barbara Buck y cuñada de Ringo Starr, el 13 de diciembre de 2008 en Los Ángeles. En diciembre de 1974 se descubrió que el álbum de debut en solitario de Walsh, que se había publicado por aquel entonces, contenía algunos temas como Help Me Through the Night y Song for Amma. Estas canciones eran más bien un homenaje a la hija de Walsh, que había fallecido como consecuencia de un accidente de tráfico. Nació el 29 de abril de 1971 y falleció el 1 de abril de 1974, a la edad de 3 años, como consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente de tráfico cuando se dirigía a la guardería. En su honor hizo instalar una fuente y una placa conmemorativa en el Parque North Boulder, situado en Boulder, Colorado. Este parque era uno de sus lugares favoritos para jugar. Ha declarado que el álbum titulado So What fue el resultado de la muerte de Emma, y que en los meses siguientes, nada más parecía relevante o esencial. Al final, la tensión fue un factor que contribuyó al divorcio de Walsh de su segunda esposa. Se informó de que la cantante Stevie Nicks y Walsh tuvieron que dejar su relación debido a sus problemas con las sustancias, que se sumaron a los traumas personales con los que tuvo que lidiar. A lo largo de su vida,
Walsh no solo ha luchado contra el abuso de sustancias, sino también contra el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo y el síndrome de Asperger. Eso no es todo. También se reveló que Walsh tuvo dificultades para controlar el alcohol, sobre todo en las primeras etapas de su carrera, y que lleva en recuperación desde el año 1993. Tras desmayarse mientras volaba a París, recuperó repentinamente la conciencia a principios del año 1994. Tenía su pasaporte cuando llegó, pero no recordaba haber subido nunca al avión. Aquel suceso le sirvió de punto de inflexión y, desde entonces, se mantiene sobrio. En esta sección hablaremos de su relación con Don Felder. Tanto Felder como Walsh son conocidos guitarristas que formaron parte de los Eagles, una banda de rock que se convertiría en legendaria, aunque era una relación profesional. Se complicó por el hecho de que tenían personalidades distintas y hubo dificultades dentro de la banda, colaboración musical y conflictos personales en el seno de los Eagles. Felder, por su parte, ya era miembro de los Eagles porque llevaba en la banda desde 1974, cuando Walsh se unió a ella. Entre los dos pudieron contribuir al sonido de la banda gracias a su colaboración. Walsh aportó un estilo de tocar más influenciado por el blues, mientras que Felder aportó un enfoque más técnico a la hora de tocar la guitarra. Como resultado de las contribuciones que Don Felder hizo a los Eagles, pudo actuar en el escenario junto a la legendaria banda de rock Eagles durante varios años. Felder recordó recientemente cómo era tocar con Joe Walsh, otro guitarrista de renombre, y algunos de los desgarradores hechos por los que pasó Walsh y su tiempo juntos en la famosa banda. Esto ocurrió mientras Felder abandonaba los Eagles y pasaba por múltiples juicios como miembro de la banda. Según Felder, a pesar de que su etapa con los Eagles no terminó como había previsto, sigue recordando los momentos más destacados de su tiempo con la banda, que incluyó actuaciones en muchos países de todo el mundo. La mayoría de los guitarristas seguían las pautas que él explicaba. Es más bien como si alguien estuviera tocando, y tú dieras un paso atrás y le dejaras ese tiempo, y luego él diera un paso atrás y te permitirá seguir adelante. En cuanto alguien empieza a ascender en su solo, tú desciendes al nivel inferior y tocas en un tono más bajo para proporcionarle apoyo. A continuación, cruzarás el río al subir, al bajar y al volver. Simplemente, hay cosas que no necesariamente se pueden enseñar a hacer. Esto es más una sensación. Esto revelaba la norma tácita entre guitarristas, más parecida a la que Walsh y Felder desarrollaron durante el periodo en que actuaron juntos bajo el mismo nombre. Felder declaró que él y Joe Walsh realmente se sentían muy cómodos al poder improvisar juntos, ya fuera en los Eagles o antes de unirse a los Eagles, o en las películas de Joe Walsh y su amigo y otras cosas similares. Felder también señaló que les resultaba muy cómodo poder improvisar juntos. Continuó diciendo que ambos eran capaces de hacer todo eso, incluso sin ningún plan previo, simplemente teniendo la sensibilidad de cómo actúa otra persona y sabiendo cuándo tocar y cuándo no, cuándo ser un personaje secundario y cuándo entrar y ser un personaje principal. Dijo que esto era posible porque ambos tenían la capacidad de saber cuándo tocar y cuándo no. El éxito de la banda se debió sobre todo a Felder y Walsh, a pesar de que sus estilos de tocar eran muy diferentes entre sí. Entre las contribuciones de Felder se incluye el característico solo de guitarra de Hotel California, mientras que Walsh destacó por sus habilidades y su apasionada presencia escénica. Tanto Felder como Walsh fueron miembros de la banda Hollywood. Cabe destacar algo del tiempo que pasaron tocando juntos. Felder y Walsh se llevaban bien a nivel personal, pero se sospechaba que poco después empezó a surgir una especie de profunda animadversión. Ello a pesar de que ambos contribuyeron a la formación del sonido de la banda. Durante ese periodo, Felder afirmó que se sentía ignorado dentro de la banda, sobre todo tras la entrada de Walsh. Aparte del hecho de que sus antecedentes en el rock and roll eran vistos como algo en comparación con el enfoque del propio Felder. Walsh, por otro lado, era un individuo realmente de espíritu libre. Walsh fue miembro de los Eagles durante este periodo de tiempo, y su papel en los asuntos internos de la banda también fue complicado. Felder dejó los Eagles en el descanso de 2001 debido a desacuerdos personales y profesionales con Don Henley y Glenn Frey. Tras la marcha de Felder, se afirmaba que había más conflictos internos entre Felder y sus antiguos compañeros de banda, incluido Walsh. Walsh incluso fue incluido en estas historias. Felder ha declarado, sin embargo, que no está en malos términos con ninguno de los miembros de los Eagles, a pesar de que su conexión con varios de los miembros de la banda, en particular Walsh, se vio afectada cuando dejó la banda. Cuando los Eagles alcanzaron su apogeo en la industria musical, las tensiones aumentaron.
sobre todo durante la década de 1970, cuando eran una de las bandas más exitosas del momento. Esto fue especialmente cierto a lo largo de la década de 1970. Los principales poderes creativos de la banda, Don Henley y Glenn Frey, ejercían un control cada vez mayor sobre la dirección que tomaba la banda. Felder dijo durante este tiempo que parecía como si Frey y Henley tuvieran preferencia por el enfoque de Waltz más que por el suyo propio, y que Felder a veces se sentía como un extraño. Además, dijo que en una ocasión, durante la producción de Hotel California, se apreció su trabajo en el legendario solo de guitarra que se incluyó en la canción principal. Sin embargo, creía que no se solía prestar atención a sus contribuciones entre bastidores cuando se estaba grabando el álbum. Felder declaró que fue despedido de la banda debido a conflictos personales con Glenn Frey y Don Henley. Esto ocurrió durante la época en que Felder fue despedido de la banda, decisión que causó mucha especulación y debate. Sin embargo, la explicación oficial que se dio fue que las conversaciones para su contrato habían fracasado. Durante este periodo de tiempo, Joe Walsh, que todavía era miembro de la banda en ese momento, aparentemente no estaba tan involucrado en la decisión de sacar a Felder de la banda. Felder, por su parte, creía que podría haber influido en la elección teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon su marcha y la estrecha amistad de Walsh con Frey y Henley. Esto era especialmente cierto teniendo en cuenta que Walsh continuó siendo miembro de la banda tras la marcha de Felder. En todo caso, esto daba la impresión de que de alguna manera estaba de acuerdo con el liderazgo de la banda. La relación entre Felder y los otros miembros de los Eagles, especialmente Walsh, se volvió difícil cuando Felder fue despedido de su puesto. Posteriormente declaró que tenía una mala relación con Walsh, a quien creía unido a Henley y Frey durante la decisión de destituirle. Aparte de eso, también afirmó que tuvo algún tipo de desacuerdo personal con Walsh, sobre todo por el hecho de que la actitud despreocupada de Walsh era diferente a la suya, y parecía como si todos se concentraran más en Walsh. Es lamentable que Felder haya señalado que él y Walsh no siguieron manteniendo una relación sólida después de que Walsh dejara la banda. En lo que respecta a la separación, Joe Walsh, en cambio, ha hablado a menudo de forma más educada. Felder y él no se han visto envueltos en una gran cantidad de enfrentamientos públicos, y él ha minimizado con frecuencia los problemas que existen dentro de la banda. Además, Walsh ha declarado que está más concentrado en disfrutar de la música que en dejarse llevar por la agitación que se ha producido dentro de la banda. La relación entre Don Felder y Joe Walsh se caracterizó por una combinación de roces personales y participación en proyectos musicales. Aunque tenían estilos de tocar y personalidades diferentes, ambos contribuyeron significativamente al éxito de la banda, y la forma en que interactuaban entre sí ayudó a definir el sonido icónico de la banda. Sin embargo, la conexión entre Felder y Felder se volvió tensa como resultado de la lucha interna que afligió a la banda durante toda la época de su popularidad, así como los problemas personales que se produjeron tras la marcha de Felder. A pesar de que Felder y Walsh sentían una admiración mutua por el talento musical del otro, los problemas personales que mantenían nunca se resolvieron del todo. Don Felder, además de elogiar a Walsh, también alabó a Tommy Shaw de STYX, señalando que Shaw era capaz de hacer música, escribir canciones y cantar. Felder destacó el hecho de que Tommy es un monstruo en eso, y el hecho de que sea capaz de cantar además de tener la habilidad de tocar todos esos solos al final de las armonías y todo lo demás le convierte en uno de los mejores. Tiene mucho talento y habilidad con la guitarra. Mientras tanto, observó que él y Walsh no veían ese momento concreto como una competición o como un intento de acaparar el centro de atención. Más bien, fueron capaces de encontrar el surco ideal para sí mismos. Más exactamente, parecía como si poseyeran la gracia suficiente para permitir que el otro diera el paso de la iniciativa y se cogieran de la mano mientras lo daban. Nunca fue una cuestión de intentar demostrar quién era superior al otro, más bien, era simplemente un reto divertido para que Walsh tocara, y luego Felder intentaría encontrar la manera de superarlo. Durante el tiempo que actuaron juntos, Walsh tuvo algunas dificultades a causa de su adicción. Se dice que Don Felder tuvo que llevarle a rehabilitación. Además, ambos se habían hecho tan amigos que se dejaban notas en los estudios. Sin embargo, a raíz de la dimisión de Felder, algunos han sugerido que para que Walsh siguiera siendo miembro de los Eagles, tendría que consentir que dejara de comunicarse con Felder. Era bien sabido que Glenn Frey y Don Felder nunca habían tenido una buena relación. En un momento dado, se pensó que la salida de Felder de la banda estaba motivada únicamente por cuestiones económicas.
Debido a que Glenn y Don Henley se consideraban los miembros más destacados de los Eagles, creían que debían recibir una mayor parte del dinero que Tim, Felder y Walsh. En cuanto a Don Felder, había sido miembro de la banda desde el tercer disco y, por supuesto, merecía un mayor porcentaje de los beneficios de la banda. Sin embargo, Tim y Walsh nunca se pelearon por esto, ya que aceptaban el hecho de que eran simples trabajadores contratados que trabajaban en las fantasías que ellos creaban. Al mismo tiempo, sin embargo, parecía que Don Henley y Glenn Frey siempre estaban al mando de los Eagles. Felder era miembro de la banda cuando ésta se reunió en 1994. Esto ocurrió después de que Felder fuera despedido de la banda por cuestionar la división de las finanzas. Felder presentó entonces una demanda contra la banda por despido e incumplimiento de contrato. Varios años después, la demanda se resolvió fuera de los tribunales. El hecho de que todo lo que hacían en la banda era sobre Don y Glenn era otra cosa que Felder señaló. Ellos mandaban en la banda, eran sus dueños, y exigían la mayor compensación posible por todo para poder hacer lo que les viniera en gana. Sin embargo, aún es capaz de percibir la rabia que sentían contra él, sobre todo Glenn. En la historia actual de la gira de los Eagles, Don fue invitado de nuevo e interpretó varias canciones, aunque Meisner no pudo participar en la gira debido a su mal estado de salud. Felder no recibió invitación alguna para participar en la ceremonia. No obstante, Felder afirmó que ver películas antiguas le producía mucho placer, ya que le traían recuerdos de lo delgados que estaban todos y lo largo que tenían el pelo por aquel entonces. Felder no ha dejado de grabar y actuar en solitario, así como con otros artistas como los Bee Gees, Diana Ross y Stevie Nicks, e incluso ha colaborado ocasionalmente en alguna película. No es miembro de los Eagles. Era necesario que descubriera su propia voz interpretativa porque no había posibilidad de que cantara en una banda que ya tenía 3 vocalistas principales. Es interesante señalar que Felder fue quien consiguió un éxito en 1981, justo después de que los Eagles se hubieran disuelto, con la canción que da título a la película de animación Heavy Metal, que se ha convertido en un clásico de culto, aunque la canción podría haberse incluido en el último álbum de los Eagles antes de su separación. No se incluyó. Con los Eagles, había limitaciones estrictas en el proceso de creación y grabación de música. Según él, para estar en el mundo de los Eagles, había que estar físicamente allí, y todo lo que quedaba fuera de ese ámbito simplemente no pertenecía. Además, Felder desveló con todo lujo de detalles todo lo que la banda estaba llevando a cabo. Por otro lado, también sufrió la tristeza que sintió cuando Joe Walsh le pidió que firmara el contrato definitivo para que pudieran seguir adelante con otras cosas. Y por cierto, puede que siga siendo un asalariado. La mayor tragedia que se produjo al final de todo fue el hecho de que Joe Walsh se conformaba con ser simplemente un empleado a sueldo, y Don Felder no iba a seguir así. En los momentos previos a su partida, reveló que Walsh le había ordenado que simplemente firmara el contrato, y fue la última vez que se comunicaron. A pesar de que Felder no participó en la producción de ese álbum, parecía que los Eagles habrían estado en mejor posición si hubieran grabado su nuevo disco con Don Felder. Aparte de eso, también se reveló que todas estas eran las cosas que estaba intentando negociar entre bastidores, y era evidente que Joe Walsh le aconsejó que simplemente firmara el acuerdo. Había un sentimiento de aprecio por el liderazgo de la banda que poseía Joe Walsh, pero Don Felder no tenía fe en el liderazgo de la banda. Joe Walsh era más bien la persona que se lleva tan bien con todo el mundo. En cuanto Felder dejó la banda, se especuló con la posibilidad de que Walsh hubiera firmado un contrato, probablemente con una cláusula, que le prohibiera salir con Felder o incluso tocar música juntos. Por desgracia, es bastante triste, ya que estos dos tipos tenían una amistad maravillosa en el escenario, tenían una química fantástica cuando actuaban y fueron capaces de crear algunas de las mejores canciones de rock de la historia del género. Imagina una poderosa mezcla de artistas excepcionales separados el uno del otro. Para Felder, el hecho de que Joe Walsh sea incapaz de defenderse y salir de la red es el aspecto más atroz de cualquiera de estas situaciones. Las acusaciones que Don Felder ha hecho sobre Joe Walsh son a la vez desgarradoras y esclarecedoras. Pintan una vívida imagen de los muchos retos a los que tuvo que enfrentarse un tipo, a pesar de poseer una extraordinaria capacidad en el campo de la música. Conozcamos mejor su infancia y su carrera antes de unirse al grupo Engels. Los primeros años y la carrera de Don Felder. Don Felder nació el 21 de septiembre de 1947 en Gainesville, Florida, en el seno de una familia bautista del sur. Creció en un ambiente modesto pero musical. Desde muy joven,
Felder se sintió fascinado por los ritmos del rock and roll, sobre todo después de ver actuar en directo a Elvis Presley en The Ed Sullivan Show. La imagen del rey del rock and roll con su guitarra y su poderoso estilo de interpretación dejó una profunda impresión en el joven Don Felder, impulsándole a dedicarse a la música. Cuando tenía unos 10 años, Felder consiguió su primera guitarra de una forma bastante inusual. Cambió un puñado de bombas de cereza con un amigo en una tienda de 5 y 10 centavos por el instrumento. Sin la oportunidad de recibir clases formales de música, aprendió solo escuchando grabaciones e intentando recrear lo que oía. Para entender y dominar los solos complejos, reproducía las grabaciones a media velocidad para analizar cada nota. Esta persistencia ayudó a Felder a desarrollar su oído musical y a tocar la guitarra de forma natural, incluso sin una formación reglada. A los 13 años, Felder formó su primera banda, The Continentals. Se trataba de un grupo joven y prometedor de Gainesville que incluía a 2 músicos que se harían famosos, Stephen Stills. Como su familia no podía permitirse clases de música, Felder siguió formándose trabajando en una escuela de música local. La escuela estaba dirigida por un antiguo alumno del Berklee College of Music, que le enseñó teoría musical y a leer notación musical. De este modo, Felder no solo adquirió una base práctica, sino también una comprensión más profunda de la estructura y la técnica musicales. Su paso por la escuela de música y sus primeras experiencias con The Continentals sentaron una base importante para la carrera de Don Felder. No solo aprendió a tocar la guitarra, sino que también desarrolló su propio estilo, una mezcla de rock, blues y country, elementos que más tarde se convertirían en su firma en su carrera con los Eagles y sus proyectos en solitario. Durante toda su adolescencia, Don Felder siguió sumergiéndose en la música, retocando y mejorando constantemente su forma de tocar la guitarra. Con gran pasión, pasaba horas todos los días practicando, aprendiendo diferentes estilos, desde blues y rock and roll hasta jazz y country. Fue también durante esta época cuando empezó a idolatrar a grandes guitarristas como Chet Atkins, B.B. King, Duane Eddy y, sobre todo, Eric Clapton, que más tarde influiría profundamente en el estilo de Felder. Tras la disolución de The Continentals, Felder continuó su carrera musical uniéndose a varias bandas locales. Uno de ellos fue el Monday Quintet, donde tocó con Bernie Leadon, que más tarde se convertiría en un miembro importante de los Eagles. El Monday Quintet era un grupo de rock muy apreciado en la comunidad musical de Gainesville en los años 60, que actuaba con regularidad en los clubes locales y atraía la atención de los aficionados a la música. De adulto, Felder asistió a la Universidad de Florida, pero pronto se dio cuenta de que la vía educativa tradicional no era para él. Con una ardiente pasión por la música, decidió abandonar Gainesville para seguir una carrera profesional. A finales de la década de 1960, se trasladó a Nueva York, donde la escena musical era más vibrante y las oportunidades estaban más abiertas. Allí, Felder buscó oportunidades para colaborar con otros músicos, participando en sesiones de grabación y actuando en diversos locales. Sin embargo, el mayor punto de inflexión en la carrera de Felder se produjo cuando se trasladó a Los Ángeles a principios de los años 70. La ciudad era entonces el centro de la escena rock y folk rock, con muchos artistas de talento emergiendo. Gracias a su larga asociación con Bernie Leadon, Felder conoció a los miembros de los Eagles, una banda que estaba en alza. En 1974, se unió oficialmente a los Eagles como guitarrista principal, aportando una nueva dimensión musical al grupo. Con su virtuosismo a la guitarra y su estilo innovador, Felder se convirtió rápidamente en parte integrante de los Eagles. Desempeñó un papel clave en la creación del sonido característico de la banda, especialmente en éxitos emblemáticos como Hotel California. Escribió la música de esta canción, con su legendario solo de guitarra doble interpretado con Joe Walsh. La vida de Joe Walsh ha estado definida por la tragedia, empezando por la muerte de su padre cuando era joven y continuando con la muerte de su hija, de 3 años, en un accidente de tráfico. Además, Joe Walsh ha tenido que soportar el tormento emocional de todos los matrimonios fracasados en los que ha estado. Además, sus conexiones, especialmente su amistad con Don Felder, se vieron afectadas como resultado de sus problemas de adicción, falta de confianza en sí mismo y problemas personales. Las personalidades y los enfoques musicales de Felder y Walsh provocaron conflictos, a pesar de su conexión musical. La salida de Felder de los Eagles fue una experiencia terrible para ambos, y la decisión de Walsh de permanecer en la banda estableció una división entre ellos. Esto siguió siendo cierto incluso después de que las cosas entre ellos empezaran a mejorar.
Deberías hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, así como darle a me gusta y suscribirte a este video si lo encuentras entretenido.